Ah, sí, está en YouTube ya. Está en YouTube. La subo generalmente el mismo día. Ajá. Ya, entonces vamos a compartir pantalla. Recordemos que hoy día nos toca función potencia. Ya, como siempre entonces, les voy a ir comentando lo que deberían ir viendo y si no ven lo que debiesen estar viendo, porfa avísenme al tiro. Y lo mismo que les comento siempre del chat. Porfa, si tienen dudas me interrumpen, pero no me hablen en el chat porque no lo veré, ¿ya? Como estoy compartiendo pantalla, no lo veo mucho. Así que cualquier cosa me interrumpe nomás. Ya, debiesen estar viendo el PPT de la clase 4, función potencia. Sí. Súper. Ya, entonces, en nuestro programa vamos en la clase 4, como dice acá. La clase anterior fue de función cuadrática, la de ahora es de función potencia, y yo les comenté en la clase anterior que estas dos clases están bien relacionadas. La función cuadrática es un tipo particular de función potencia, que lo vamos a ver en un ratito más. Entonces, el objetivo de hoy día va a ser analizar los gráficos de una función potencia y aplicar desplazamiento a través de los ejes de coordenadas. Ya dentro del tópico de función potencia, en las preguntas tipo PSU, generalmente son análisis de movimiento de las funciones. Generalmente se basan más en eso que, por ejemplo, en resolución de problemas. Al contrario de lo que pasa con función afín, función lineal y función cuadrática, que muchos de los problemas que he visto efectivamente son de resolución de problemas. Entonces, en la función potencia, eso no es tan así. Así que los contenidos que vamos a tratar hoy día va a ser el gráfico de las distintas funciones potencia, como siempre en todas las funciones, dominio recorrido de estas funciones. Lo que más me interesa es el desplazamiento por los ejes. ¿Sí? A eso tenemos que ponerle harta atención. Y vamos a terminar resolviendo los problemas de la función cuadrática que nos quedaron pendientes de la clase anterior. La clase de hoy de función potencia no es tan extensa, entonces no deberíamos tener problemas para llegar a resolver los dos problemas anteriores. Ya, entonces, ¿qué es una función potencia? Una función potencia tiene esta forma. F de x, acuérdese, soy majadero en esto, pero recuerde siempre que f de x es y. Entonces, la forma de la función cuadrática, voy a ver si presento esto mejor para que se vea más grande. La forma de la función cuadrática está acá arribita y es f de x igual a x elevado a n. Ax elevado a n. No me gusta tener la pantalla arriba, no puedo remarcar nada. Entonces, si usted se fija en esto, ax elevado a n, a, ¿cierto? Nosotros lo podemos decir que es el símil con respecto a las funciones cuadráticas que tratamos en la clase anterior, y es el mismo a. Ax elevado a, solo que en las funciones cuadráticas ese n es un 2. Ahora es un n. Esa es la diferencia con las funciones cuadráticas. Entonces, ese n puede ser un 2, puede ser un 3, un 4, un 5 y así sucesivamente. Acá dice que a y n son números reales distintos de 0, pero eso no es tan así. Generalmente en los problemas que yo he visto en las funciones potencia que salen en la PSU, el n generalmente lo hacen ser un número entero. ¿Sí? Entonces lo vamos a analizar como número entero. Tiene mucho más sentido del análisis de la función potencia. Observamos que el dominio de una función potencia corresponden a todos los números reales. Recordemos que cuando nosotros pasamos dominio, yo les dije que tenían que fijarse cuando las funciones tuviesen un x en el denominador o una raíz. Y ahí nosotros empezábamos a calcular el dominio. Pero si no tenemos ninguno de esos elementos, el dominio son los números reales. Entonces, a modo de resumen, el dominio de las funciones que hemos tratado hasta el día de hoy, que son función lineal, función cuadrática, función lineal, afín, cuadrática y potencia, todas aquellas funciones, su dominio siempre va a ser todos los números reales, para que no se confundan con eso, ni tampoco empiecen como a hacer un análisis un poco más exhaustivo del dominio de esa función. El dominio siempre de esas funciones corresponde a todos los números reales.
Acá dice entonces que el recorrido tiene que ser determinado a caso, y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy día. Entonces, vamos a partir de la base que el dominio de las funciones potencia son todos los números reales, en cambio el recorrido vamos a ir analizándolo con las distintas formas que toman estas funciones potencia. Acá dice entonces, la forma de una función potencia está determinada por el exponente n y el signo del coeficiente a. Nosotros en la clase anterior dijimos que en las funciones cuadráticas, si el a era positivo, la función se orientaba con sus ramas hacia arriba. Si el a era negativo, la función se orientaba con sus ramas hacia abajo. Acá pasa lo mismo. Acá también dice, al igual que en las funciones cuadráticas, que ahora sabemos, ¿cierto?, que también son un tipo de función potencia, el coeficiente a determina la concavidad cuando n es par. Entonces, vamos a tener dos tipos de funciones distintas. Vamos a analizar cuando el exponente es par y cuando el exponente es impar. La forma de la función potencia es distinta cuando eso ocurre. Si n es par o impar, determinará la forma de la función. Lo mismo ocurre con su signo. Vamos a analizar entonces eso. Entonces, a modo de resumen, lo que llevamos hasta ahora, las funciones potencia tienen esta forma, ax elevado a n, donde a puede ser cualquier número, n generalmente es un número entero. La forma de la función potencia se determina por ambos coeficientes, tanto por a como por n. Si n es par o impar, va a tener una forma distinta a la función, ¿sí? Mientras que a va a determinar la concavidad. Entonces, primer caso, vamos a analizar entonces cuando el exponente, o sea, el n, es par y el coeficiente a es positivo, ¿sí? Coeficiente a positivo. Le voy a anotar acá igual positivo, si acaso. Entonces, si ustedes se fijan, este ejemplo, que es el primero que vemos a la izquierda, corresponde a una función cuadrática. Pero ahora ya sabemos, ¿cierto?, que es un tipo de función potencia, donde a es 2 y n es 2 también, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que cuando el a es positivo, la parábola se orientaba con sus ramas hacia arriba. Lo mismo ocurre cuando el exponente cambia, pero acuérdense que estamos analizando solamente con los exponentes pares. Ahora, si n es 4, si se fijan, ¿cierto?, la función es relativamente parecida, solo que acá abajito, ¿cierto?, en el vértice es un poco más achatada y las ramas suben más rápido que cuando el exponente es un 2. Más rápido me refiero a que son más empinadas, tienen más pendiente, ¿sí? Entonces, la función, cuando el coeficiente a es positivo, viene decreciendo hasta el vértice y aquí comienza a crecer. Lo mismo ocurre con todas, viene decreciendo hasta el vértice y aquí comienza a crecer. Ahora, cuando el exponente es 6, pasa exactamente lo mismo. En el vértice es aún más achatada que cuando el exponente era 4 y las ramas suben aún más rápido, ¿sí? Entonces, eso va pasando. A medida que el exponente va subiendo o va aumentando, las ramas crecen más rápido, o sea, se hace como un poco más rectangular, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? La base se hace como más recta y las ramas suben más rápido. El recorrido. El recorrido, acuérdense que nosotros lo vemos en el eje Y. El dominio lo vemos en el eje X, el recorrido lo vemos en el eje Y. El recorrido, entonces, es donde está la función. Si usted se fija en esta función, la parábola viene bajando hasta un mínimo, ¿cierto?, que está acá abajito en el 0, y aquí comienza a subir. Entonces, acá abajo, ¿cierto?, si nosotros analizamos más abajo en el eje Y, la parábola no está. A ver, vamos a ver si es que... Estamos viendo GeoGebra, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Voy a poner x elevado a 8, que era una de las funciones que nos estábamos viendo. Entonces, x elevado a 8, nosotros sabemos, ¿cierto?, que tiene que ser más achatada acá abajo y las ramas suben más rápido, ¿sí? Si yo alejo esto, nosotros nos damos cuenta que la función está solo hacia arriba, pero si yo bajo en el eje Y, acá la función no está. No está. Entonces, el recorrido de la función
son aquellos números en i, donde la función sí está. Si ustedes se fijan, la función está desde el 0 en i hacia arriba. Podríamos decir que hasta el infinito, ¿cierto? Nosotros sabemos que todas las funciones son infinitas. Y hacia abajo no está. Entonces, el recorrido de estas funciones serían los reales positivos del 0. Con el 0. A ver, los reales positivos con el 0. No tengo cómo notarlo acá en la fórmula. Entonces se los voy a decir ya. Después, cuando yo les mande el archivo, se los voy a anotar como corresponde. Incluido el 0. Lo voy a tener que anotar así mientras, ¿ya? Los reales positivos, incluido el 0. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Vamos desde el 0 hacia arriba. Yo no puedo colocar solo los reales positivos, porque el 0 sí lo toca, ¿sí? Y el 0 no puedo decir que es un real positivo, ¿cierto? Porque no tiene signo. Entonces siempre tengo que tener un cuidado con cómo yo anoto el recorrido en este caso. Si ustedes se fijan, entonces, el recorrido de todas estas funciones serían lo mismo. Siempre están desde el 0 hacia arriba, desde el 0 hacia arriba, ¿sí? Profe, pero Dígame. digamos, cuando dice los reales positivos, ¿lo anoto así como en general, reales positivos, o tengo que anotar un valor, o sea, como un número en sí, No, o simplemente los reales positivos? sí. Si aquí te preguntaron el recorrido, claro, tú colocas los reales positivos con el 0. ¿Por qué? Porque si tú te fijas en la función, por ejemplo, en el 80, ¿está la función? Sí. Sí. En el 240 también. En el 400, en el 500, están todos hacia arriba, ¿cachai? Entonces nosotros no podríamos particularizar el recorrido solo a unos números. El recorrido lo es Mm, todo, ¿sí? claro, pero lo decía como, digamos, cuando ve que es como más, que usted dice achatada, ¿Sí? es como si fuera a tomar, no sé, el que está entre el -1 y el 1. Ah, pero ahí tú, acuérdate que estás viendo el dominio, ¿sí? Sí, tú estás viendo el eje horizontal o el eje vertical. Estaba viendo el X El después X. de la explicación del Y, claro. Ya, el X, acuérdate que corresponde al dominio, ¿sí? Ujú. Ya, entonces, si nosotros analizamos el dominio, nosotros tendríamos que ver dónde está la función en el eje X, si está para la derecha o si está para la izquierda, ¿verdad? Claro. La función, si tú te fijas, si nosotros hacemos, ¿cierto? Si nosotros nos alejamos, pareciera que en realidad estuviese entre el -2 y el 2 nomás, ¿verdad? Pero Sí. si nosotros esta función la recorremos completa, usaríamos todos los X hacia los positivos y hacia los negativos. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos saber eso? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos analizando la función, supongamos que estamos analizando esta función, 2x elevado a 6, y yo te digo ya, la x puede ser 2, ¿cierto? Que fue el que vimos. Pero ¿qué pasa si yo te digo la x es 20? Entonces tú vas a decir ya, 20 elevado a 6 me va a dar un número gigante, y eso lo multiplico por 2, y eso me va a dar el valor en y, y eso me va a dar un valor, ¿cierto? Entonces, cada vez que tú digas, a ver, si yo le coloco este valor a la función en el x, ¿me da un valor coherente? Y si tu respuesta es sí, entonces sí pertenece al dominio. Entonces, nosotros acá, en la función, pareciera que la función crece tan rápido que no va a abarcar a todos los x, pero sí lo va a hacer, porque acuérdate que es infinita hacia arriba. ¿Sí? O sea que también quedaría solo los reales en dominio. En el dominio, sí. Acuérdate que acá está Ujú. el dominio de la función Mm, de cualquier función potencia, de cualquiera, siempre va a ser todos los reales. Por eso en realidad no nos estamos metiendo tanto con el dominio, ya. porque siempre serán todos los reales. Acuérdate que la única restricción que tenemos en el dominio era cuando teníamos un denominador con el x abajo, ¿cierto? Y se nos indeterminaba. Pero aquí este tipo de funciones no tiene cómo indeterminarse, ¿sí? No hay cómo que se Claro. indetermine.
Así que el dominio siempre son todos los reales. ¿Sí? Sí, profe. ¿Vale? Ya. Siguiendo entonces, acá tenemos exponentes pares, pero ahora el a es negativo. Cuando el coeficiente a es negativo, nosotros vimos en las funciones cuadráticas, ¿cierto?, que la parábola se orientaba con su rama hacia abajo. Y acá a la izquierda, nosotros efectivamente, ¿cierto?, tenemos una función cuadrática, que ahora sabemos que también es potencia, y se orienta con su rama hacia abajo porque el coeficiente a ahora no es 2, sino que es menos 2. Entonces, si nosotros nos vamos acá al GeoGebra y vamos a cambiar ese 8 que está acá arribita, le voy a colocar un 2, las ramas ya sabemos que se abren más, y acá le vamos a colocar un menos 2. La parábola, ¿cierto?, ya no se orienta hacia arriba, sino que se orienta hacia abajo. Entonces, si ustedes analizan el recorrido en el eje Y, nosotros nos damos cuenta que del 0 hacia arriba, la parábola no está, pero del 0 hacia abajo, la parábola sí está, ¿cierto? Hacia abajo. Y va a estar infinitamente hacia abajo. Entonces, el recorrido en este tipo de funciones serían los reales positivos o los reales negativos. Negativos. Reales Ahora, negativos. ahora serían los reales negativos, ¿cierto? Serían entonces los reales negativos, incluido el 0. Incluido el 0. ¿Cómo sabemos que se incluye el 0? Porque cuando x es 0, 0 elevado a 2 me da 0, y 0 por menos 2 también me da 0. Entonces, cuando x es 0, y también es 0, por eso tenemos que incluirlo. Y de todo este tipo de funciones también sería el mismo recorrido, solo que en la función que tenemos acá, que es menos 2x elevado a 4, tenemos la misma función que a la izquierda, pero, ¿cierto?, como el exponente es más grande, sabemos, ¿cierto?, que es más achatada en la base y sus ramas crecen más rápido. Lo mismo con el menos 2x elevado a 6, más achatada en la base, y más achatada que 2x elevado a 4, y sus ramas crecen aún más rápido, ¿sí? Entonces, eso va pasando. A medida que el exponente es más grande, ¿cierto?, se achata más en la base y sus ramas crecen más rápido. Hacia el infinito positivo, en el caso de que A sea, en el que A sea positivo, y hacia el infinito negativo, en el caso de que A sea negativo. Entonces, hasta el momento hemos visto exponentes pares. Si el coeficiente A es positivo, se orienta con su rama hacia arriba, todo tipo de función potencia, mientras que si A es negativo, se orienta con su rama hacia abajo. Ahora entonces tenemos que ver las dos que vienen ahora, que es cuando el exponente es impar. Entonces tenemos cuando el exponente es par y A es positivo y negativo, y cuando el exponente es impar y A es positivo y negativo. Entonces tenemos 4 formas distintas. Hemos visto 2. Exponente impar. En el exponente impar de la forma distinta, ¿cierto? Hacia un lado es como una rama de la parábola, pero hacia el otro lado, en vez de seguir la parábola, está baja. Entonces tenemos como media parábola hacia arriba, media parábola hacia abajo. ¿Sí? Eso ocurre entonces con los exponentes impares. Entonces, en la primera, ¿cierto? Acá a la izquierda tenemos el ejemplo de 2x elevado a 3. Consulta. Acá puse 2x elevado a 3, 2x elevado a 5 y 2x elevado a 7. ¿Por qué no puse 2x elevado a 1 si el 1 también es impar? Porque el o sea, elevar a uno no queda en donde mismo. ¿Ya? ¿Y qué tipo de función sería? ¿Te acuerdas? Si el x estaría elevado a 1. Sería el dominio, ¿no? ¿No? Tipo de función, tipo de función. Pero sí tiene sentido en la primera parte de lo que me dijiste. Sí que sí. ¿Alguien se acuerda? ¿Sería función? ¿Sería función? Sí. ¿Qué tipo de función sería? Esa es la pregunta. ¿Lineal? ¿Lineal? Sería función lineal. Muy bien. Sería función lineal. Bien, ya, ya, ya. Ahora sí, ¿Sí? eso sí, eso sí. Ya, voy a hacerle un spoiler. Acá abajo les dejé un resumen. Y si se fijan, en la función lineal dice m. Nosotros lo tratamos con m cuando lo pasamos, pero ahora sería una a, da lo mismo.
da lo mismo la letra. X, y esta X que está acá, está siendo elevada a 1, solo que el 1 no se coloca. ¿Sí? Cuando la X está elevada a 1, generalmente no se pone. Entonces, claro, cuando la incógnita está elevada a 1, la función es de tipo lineal. Ahora, claro, pues si se le suma otro número, pasaría a ser afín. Pero ya sabemos entonces, si la incógnita está elevada a 1, puede ser lineal o afín. Si está elevada a 2, ya es una función potencia, pero particularmente una función cuadrática. Y si está elevada a 3, a 4, a 5, a 6, ya definitivamente solo hablamos de función potencia. ¿Sí? Ya, entonces, por eso partimos, ¿cierto?, del x elevado a 3. Esa sería nuestra primera, ¿cierto?, función a analizar cuando el exponente es impar. Ya, entonces se orienta de esa forma. 2 elevado a 5 se orienta de la misma forma, y si se fijan, pasa exactamente lo mismo que en los ejemplos anteriores. En la parte o alrededor del 0 es más achatada, y sus ramas crecen más rápido que la función anterior. 2x elevado a 7, lo mismo, más achatada alrededor del 0, y sus ramas hacia arriba y hacia abajo crecen más rápido. Ahora, ¿por qué pasa eso? Vamos a analizarlo. Para graficar, acordémonos, ¿cierto?, que nosotros colocábamos siempre cualquier valor. Vamos a colocar -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8. Los mismos valores, entonces, Entonces, estos valores, ¿cierto?, nosotros los vamos a usar para graficar. Nosotros sabemos que f de x es y. Entonces acá tengo f de x, parto del igual, 2, no, mentira, no noté el 2. 2 por, abro paréntesis, coloco el x, cierro paréntesis, y lo elevo a 4. 512. Abro hacia abajo, ¿cierto? O sea, deslizo hacia abajo y tengo todos los valores. Si yo grafico esto, ¿cierto? Nos vamos a insertar gráfico y vamos a colocarle línea. Ya, no nos quedó tan bonito porque puse muy pocos valores negativos y muchos valores positivos. Entonces no alcanzó a dar la vuelta a la parábola. Pero Pero, acá no, profe, dígame. ¿por qué si el 4 que es X es menos? ¿Por qué la parábola no es para abajo? Espérame, no, de nuevo la pregunta, porfa. De que si el 4 es negativo, ¿por qué la parábola no va para abajo? Ah, porque acuérdate que la parábola o la orientación de la parábola no la dan los X, la da el coeficiente que acompaña al X en la función. Este 2, ese 2 es positivo. La parábola se orienta con sus ramas hacia arriba. Si este 2 fuese negativo, claro, ahí la parábola se orienta con sus ramas hacia abajo. Entiendo. ¿Sí? Mira, si le colocamos un menos, y acá en la fórmula, ese 2 lo transformo en menos 2, deslizo hacia abajo, y la parábola se orienta con sus ramas hacia abajo. Ya. Gracias, profe, gracias. De nada, vamos a ver. Denme un segundo. Ya, ahí estamos. Ya, entonces ahí queda orientada la parábola con su rama hacia abajo. En este caso particular, ¿cierto?, que cambiamos el coeficiente a por menos 2. Entonces, nosotros, acuérdense siempre que cuando nosotros necesitamos graficar una función, nosotros antes ya sabemos más o menos cómo va a quedar esa función. Acá sabíamos que el exponente era par, por lo tanto tenía que ser una parábola. El coeficiente era negativo, entonces sabíamos que tenía que estar orientada hacia abajo, ¿cierto? Entonces ya tenemos una noción de cómo va a ser nuestra parábola a priori, ¿cierto?, antes de nosotros graficarla. Acá tenemos entonces otro ejemplo donde el exponente ahora es impar. Entonces no vamos a tomar los mismos ejemplos, ahora vamos a partir desde el menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, para que nos quede un poco más simétrica. Entonces, para graficar esta parábola, lo mismo, ¿cierto? F de x, nosotros sabemos que es y,
por lo tanto acá abajito parto del igual. Igual, 2 por, abro paréntesis, x, que en este caso es menos 6, cierro paréntesis, y lo elevo a 3. La función dice que lo tengo que elevar a 3. Le doy Enter, deslizo. Tengo los valores para graficar. Los selecciono entonces, vamos a insertar, vamos a gráfico, y nos da el gráfico, ¿cierto?, que nosotros estábamos analizando en el PPT. Entonces, cuando el exponente es impar, desde el 0, ¿cierto?, abro como una semiparábola hacia arriba, y desde el 0 abro otra semiparábola, pero hacia abajo, ¿sí? Esas son las formas entonces de las funciones potencia. Pueden ser parábolas o medias parábolas. Entonces, si nosotros nos devolvemos acá a nuestro PPT, la pregunta ahora sería, ¿cuál es el recorrido de estas funciones cuando tienen exponentes impares? Los voy a ayudar con el GeoGebra. Nosotros acá vamos a colocar ese 2 que está ahí arriba como exponente, le voy a colocar un 3. Profe, esa línea ahí, ¿cómo se va a leer? Porque yo la leería desde el infinito negativo, ¿Ya? pero no sé, hasta los infinitos positivos. Pero es que no sé si eso está bien. O sea, lo leería como desde el infinito negativo ¿Ya? hasta Continúa. el infinito positivo. Perfecto. Eso es. Eso es. El recorrido, si ustedes se fijan, como lo conversamos en un ratito atrás, ¿cierto? Lo tenemos que visualizar en el eje Y. Nosotros si acá yo le coloco, en vez del 3, le coloco un 2, nosotros sabemos que se forma una parábola. Esa parábola está desde el 0 hacia arriba, hacia el infinito positivo. Pero desde el 0 hacia abajo yo no veo nada, ¿cierto? No está. Por eso decíamos que el recorrido eran solo los reales positivos. Ahora, si yo le coloco, ¿cierto?, al exponente, lo cambio por un exponente impar, en este caso un 3, yo veo que hacia abajo la parábola sí está, perdón, la función sí está, y hacia arriba también está. Entonces, efectivamente, cuando el exponente es un número impar, el recorrido van a ser todos los reales. ¿Sí? Puedo colocar, obviamente, desde el infinito positivo hasta el infinito negativo, al revés, o lo puedo colocar como todos los reales, ¿sí? Hay distintas maneras de expresarlo, pero en realidad la respuesta es la misma. Entonces, si ustedes se fijan en la segunda, el recorrido obviamente sería el mismo, y en la tercera el recorrido también sería el mismo. Lo único que cambia cuando los exponentes van aumentando su valor, ¿cierto? Desde 3 hasta 5 hasta 7, es un poco la forma, más achatada alrededor del 0, y las ramas crecen a una velocidad más grande, ¿sí? Crecen más rápido. La única diferencia. Entonces, hasta el momento tenemos, ¿cierto?, 3 tipos de funciones distintas. Exponentes pares, coeficiente A positivo, exponentes pares, coeficiente A negativo, exponentes impares y coeficiente A positivo, y ahora vamos a ver el último caso que nos queda, que sería exponentes impares y coeficiente A negativo. Fíjense en esta forma y fíjense en la siguiente slide del PPT. Es la diferencia. ¿Es el revés, no? Es al revés. Es al revés. Si se fijan, ¿cierto? Las funciones que estábamos analizando recién, que son estas, cuando el coeficiente A es positivo, desde la izquierda hacia la derecha, la función siempre va creciendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acuérdense que cuando conversábamos nosotros en la clase de las funciones afines y lineales, decíamos que la función que tenía una pendiente creciente cuando de izquierda a derecha subía. Si ustedes se fijan, entonces, de izquierda a derecha, voy subiendo. Es una función creciente. La única diferencia, entonces, con ahora el coeficiente A negativo, es que la función de izquierda a derecha es decreciente. ¿Sí? Si ustedes se fijan, si yo me paro acá a la izquierda en la función y empiezo a caminar hacia la derecha, voy bajando. Entonces voy decreciendo. Esa es la única diferencia. Entonces, cuando el coeficiente A
es positivo, estas funciones entonces son crecientes. Cuando el coeficiente A es negativo, la función potencia ahora sería decreciente. ¿El recorrido serían todos los reales o cambiaría? Sí, sigue siendo todos los reales, Sí, porque todos los reales. igual empieza desde el infinito positivo hasta el infinito negativo. Si nosotros acá colocamos menos, la función, ¿cierto?, cambia de posición y efectivamente, ¿cierto?, nosotros vemos la función hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, el recorrido seguiría siendo el mismo. Todos los reales. La diferencia entonces, Pero dígame, serían todos los reales, porque los reales solo son los positivos, ¿no es cierto? ¿cómo serían? Acuérdate que cuando hablamos de todos los reales, hablamos de los reales positivos, los reales negativos y el cero. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, pero igual lo podemos escribir como los reales positivos, los reales negativos y el cero, o lo podemos escribir como del infinito negativo al infinito positivo, ¿sí? Hay distintas maneras de expresar lo mismo en realidad. Si acá yo le coloco otro exponente, por ejemplo, le voy a colocar un exponente impar, y le voy a colocar el número 15. Si yo le coloco un exponente impar como el 15, es aún más achatada acá en la base, y las ramas crecen más rápido. Es la única diferencia, la única diferencia. Listo, esas son las funciones potencia. ¿Qué es lo que nos podrían preguntar en la PSU? Esto, desplazamiento a través de los distintos ejes, o sea, los dos ejes, ¿cierto? Vamos a partir analizando a través del eje de las ordenadas. ¿Cuál es el eje de las ordenadas? ¿El X o el Y? Para anotárselo acá. Las ordenadas son las X. A ver, las ordenadas. Oh, no, siempre me confunden eso. Son cada punto, ¿cierto? ¿Cómo? Cada punto. No, se supone que tiene que ser X o Y. Claro, la respuesta del eje, tenemos dos ejes, X las e Y. X y las Y. Uno de ellos se llama ordenadas. Las Y. Las Y. ¿Sí? Las ordenadas son las Y. Acuérdese de saberse esos nombres. No se vayan a echar alguna pregunta en la PSU por no saberse el nombre de los ejes, por favor. Ya. Continuamos. Entonces, vamos a ver el desplazamiento vertical, ¿sí? Alrededor del eje Y. Entonces, sea la función potencia ax cuadrado. Hasta ahí le había dado yo la función potencia, nada más. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le sumamos un número? C es un número cualquiera. Acá no se lo anoté, pero se lo voy a anotar, ¿ya? C es un número cualquiera. Acá dice, cuando se suma o resta un coeficiente a la función potencia, el desplazamiento se realizará a través del eje de las ordenadas, a través del eje Y. Tantas unidades como indique el coeficiente C. Si el coeficiente C es positivo, el desplazamiento será hacia arriba. Si el coeficiente C es negativo, el desplazamiento será hacia abajo. Veamos. Nosotros teníamos esa función, se la voy a cambiar a esta función, para que se vea un poco mejor. Entonces, si yo tengo esa función y yo le sumo un número, por ejemplo, le sumo un 5, yo espero que la función suba 5 espacios, ¿sí? Porque acá dice que si el coeficiente C es positivo, el desplazamiento será hacia arriba. Entonces, si yo le sumo un 5, espero que suba 5 espacios. Subió 5 espacios. Si yo le resto un 7, baja 7 espacios. Un máquina el profe. Eso es todo. Y si ustedes se fijan, el signo del coeficiente C igual tiene cierto sentido. Si es negativo, me voy a los negativos, ¿cierto? Bajo. Si es positivo, me voy a los positivos, subo. ¿Sí? Lo mismo ocurre con todas. Si yo acá al coeficiente A lo transformo en un número positivo, va a pasar exactamente lo mismo. Si yo le sumo un 5, va a pasar por el 5. Si yo le resto un 3, va a pasar por el menos 3 abajo, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos lo mismo, pero con exponentes pares,
va a pasar también lo mismo. Parto de esta función, parto desde el 0, ¿cierto? Y si yo le sumo un valor, le sumo 5, subo 5 espacios. Entonces, esto es genérico para todas las funciones potencia, independientemente si su coeficiente es par o impar. Si yo le sumo o le resto un número, voy a hacer que la función suba o baje por el eje Y. ¿Sí? ¿Dudas con desplazamiento por el eje Y? Ya. Obviamente, ahora lo que tenemos que ver es desplazamiento a través del eje de las abscisas. El eje de las abscisas, obviamente por descarte, ¿cierto? X. X, muy bien. Eje de las abscisas, eje X. Si se fijan, miren acá. Acá yo le sumo un C, pero afuera de la función. O sea, me refiero a que este C no está siendo elevado al exponente, ¿cierto? Uy, aquí me equivoqué. Este 2 no es un 2, es un N, porque puede ser cualquier N. Ahí sí. Mal ahí. Error para el profe, punto menos. Se me Menos, cayó un grande. menos 10. Profe, Dígame. ¿por qué está el otro profe? ¿Qué otro profe está? No sea zapa usted. ¿Por qué está el profe? Hay un No estudiante cae que se mal. llama igual que el profe. No cae mal lo Es del un alcance, Yo empleo. creo Sí. que, yo creo que es un aquí la zapa alcance, no soy yo creo que es otra persona que está es por un ahí alcance de nombre. Ese y es nos el Sí. alumna. por acá. ¿Hay alguien llamado que de lenguaje? Ya, es un alcance de nombre. El compañero se llama igual que el profe. Miren qué coincidencia. Para afuera. Ya, sigamos acá. Entonces, este C está solito, solito. Miren acá, el desplazamiento por el eje de las abscisas. Acá tengo un número, acuérdense que da lo mismo si le llamo B, C, D, alfa, beta, sí, da lo mismo. Este número que ahora le estoy sumando está siendo elevado al exponente. Esa es la diferencia. Entonces, para que usted sepa, cuando le estén preguntando por un desplazamiento y usted tenga que discriminar si es que el desplazamiento se realiza por el eje X o por el eje Y, esta es la forma de hacerlo. Por el eje de las ordenadas, el número que yo sumo o resto está solito, afuera. El desplazamiento por el eje de las X, el número que yo sumo o resto, está siendo también elevado al exponente. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, la diferencia va a ser clara en realidad, porque siempre va a haber un paréntesis acá. ¿Vale? Entonces, cuando se suma o resta un coeficiente a la función potencia, pero este coeficiente está siendo también elevado al exponente n, el desplazamiento se realiza a través del eje de las abscisas. Y acá pasa lo contrario. Atención acá. Si el coeficiente b es positivo, el desplazamiento es a la izquierda. ¿Sí? Nosotros pensaríamos, positivo, los positivos en el eje X están a la derecha, ¿cierto? Pero es al revés. Así que ojo con eso. ¿Sí? No se vayan a confundir con eso. Esto es O distinto. sea, o sea, se mueve para los lados en vez de ahora para arriba y para abajo. Exactamente, se mueve para los lados. Exactamente. Denme un segundo. Ya. Ahora, si el coeficiente b es negativo, el desplazamiento se va a realizar a la derecha. Vamos a ver un ejemplo. Esto, al igual que el movimiento anterior, es para cualquier función potencia, sea el exponente par o impar. Entonces yo acá voy a abrir un paréntesis, denme un segundo. Voy a abrir un paréntesis. Voy a colocar X y no me manejo tanto con esto. Ahí está. Lo voy a elevar a 2. Acá voy a colocar un número cualquiera. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un segundo, problemas técnicos. Esto lo elevo a 2. Ya, y nosotros sabemos que esa función va por el 0. Si yo le sumo un número acá, nosotros dijimos, si el b que yo voy a colocar ahora es positivo, el desplazamiento se debe realizar a la izquierda. Entonces, si yo, hoy esta cuestión, si yo le sumo un número a esto,
Qué terrible esto, ¿eh? Lo tenía listo y ahora... Profe, yo confío en usted. Yo confío. Vamos que se La puede, vamos que tecnología se lo puede. pilló. Ya, si le sumo un número, ahora sí, un 2 a la izquierda. ¿Sí? Un máquina, un máquina. Profe, Si ¿cuál le, es la res- explicación de eso? si le resto un 2 a la derecha, ¿cuál es la Nah, explicación? Si usted, por ejemplo, coloca x al cuadrado, solo x al cuadrado, ¿sí? Vamos a colocar acá y es igual a x al cuadrado. Y usted, por ejemplo, se empieza a dar valores para graficarlo, usted va a obtener, ¿cierto?, la gráfica que está en moradito. Pero ahora, por ejemplo, si usted tiene esta función que está acá arriba y usted se empieza a dar valores, cuando usted se dé el valor de 0, iba a ser 0, ¿cierto? 0 al cuadrado, 0, ¿cierto? Usted se da valores y va graficando. Pero ahora si usted se da el 0, le quedaría 0 menos 2 elevado a 2. Si usted se da el 1, le quedaría 1 menos 2, o sea, menos 1 elevado a 2. ¿Sí? Si usted grafica esto, se va a dar cuenta que esto es real. En realidad, si tenemos tiempo al final, vamos a hacer un ejemplo en Excel para graficarlo. ¿Le parece? Para ver si alcanzo a resolver los problemas. Me parece. Pero le insisto, si nosotros tiramos esto a papel, ¿cierto? Y nos empezamos a dar valores para X y vamos reemplazando, nos vamos a dar cuenta que estos desplazamientos son así. ¿Sí? Vamos a verlo al final de la clase. Yo creo que al final igual nos va a quedar un ratito. Entonces, si yo acá le sumo un 8, me muevo 8 espacios hacia la izquierda. Lo mismo ocurre, voy a borrar este de acá abajo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si ahora yo cambio el 2 y le pongo un 3. ¿Sí? Se movió igual 8 espacios a la izquierda. Estamos acá, en el menos 8, se nos movió. Le resto 8. 8, pero hacia la derecha. ¿Sí? Desplazamientos horizontales. Finalmente, lógicamente, lo que nos queda ver ahora es lo otro, lo último, que es desplazamiento combinado. Entonces tenemos un número acá, un b, que hace que nos desplacemos de forma horizontal, y tenemos un c acá afuera, que nos hace que nos desplacemos de forma vertical. Entonces dice, en el caso de desplazamiento combinado, tendremos desplazamiento a través de ambos ejes de coordenadas. C nos indicará el desplazamiento vertical, mientras que el coeficiente b nos va a indicar el desplazamiento horizontal. Entonces, si nosotros volvemos al GeoGebra, aquí tenemos un b. Le voy a sumar un número, le voy a sumar un 3. Si le sumo un 3, espero que se corra 3 espacios hacia arriba. 3 espacios hacia arriba. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ir moviendo esto como estimemos conveniente. Le voy a sumar acá un 2. Le sumo un 2. Espero encontrarme en el menos 2, ¿cierto? En el menos 2. Se corrió hacia el menos 2. Y acá ahora en vez de sumarle un 3, por ejemplo, le resto un 5. Espero que se corra 5 espacios hacia abajo desde el eje X, ¿cierto? Y ahí está, hasta el menos 5. 5 espacios hacia abajo. Entonces, ese es el desplazamiento. Yo ya les tengo lista la guía con respecto a este tema. Y es lo mismo, son solo desplazamientos. En la PSU he visto solo desplazamientos de este tipo de funciones en las preguntas. Entonces, eso les pienso preguntar. Ahora, claro, con respecto a los problemas, esos son más para, como les comentaba, ¿cierto? Más usando función afín, lineal y cuadrática. Ya, antes de resolver los problemas que nos quedaron de la clase anterior, dudas con desplazamiento, Profe, dígame. acaba de decir de que nos pondrían problemas con funciones afines, lineal Y y, cuadrática. y cuadrática. Sí. Pero, ¿nos podrían poner algún problema con esto? Sí, igual les podrían poner problemas con esto, pero, por ejemplo, en las funciones de tipo o con exponente impar, mira la forma que tienen. Los problemas en la vida real
es difícil modelarlos con este tipo de función. Entonces, lo más probable es que puedan modelar algo, pero con un exponente de tipo par. Esto sí tiene un poco más de sentido, pero con el coeficiente A negativo tiene más sentido en realidad. Que es, ¿cierto?, lo que hemos visto, pues, lanzamiento de proyectiles, ¿cierto?, concentración de medicamentos en sangre y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, esta función que es de una forma de U, no modela muchos problemas en la vida cotidiana. Entonces, lo que más te vas a encontrar es con función cuadrática, y si es que no hay una función cuadrática, una función potencia, pero elevado a 4 o a 6, que en realidad se trabaja de la misma manera que una función cuadrática. ¿Sí? Las funciones de tipo impar, como te comentaba, tienen una forma tan extraña que es difícil que un problema se pueda acomodar a esa forma en la vida cotidiana. ¿Sí? Es difícil. Entonces, generalmente estos tipos de funciones no modelan tantas situaciones. Entonces, denle más prioridad, ¿cierto?, a resolver problemas con este tipo de funciones. Entonces, lo único que puede cambiar es que, claro, acá en la función, en vez de un 2 en el exponente, hay un 4, pero en realidad se trabaja de la misma manera. Ya, ¿otra duda con desplazamiento o algo así antes de empezar a resolver este ejercicio? No. Vale, entonces dice, un malabarista lanza hacia arriba 3 pelotas. Cada una de ellas se desplaza siguiendo la trayectoria que cumple con la gráfica de la función cuadrática siguiente. Nos dan una función cuadrática. Si ustedes se fijan, esa función cuadrática tiene que ser carita feliz o carita triste. Triste. Triste, ¿cierto? Lo sabemos porque el coeficiente A es menos 12, ¿cierto? Ahí está, menos 12. Ya sabemos, ¿cierto?, que se va a comportar como una parábola, ¿cierto?, con su rama hacia abajo, que generalmente son las parábolas que nosotros vamos a trabajar para resolver problemas. Es difícil que una parábola con su rama hacia arriba modele una situación. Existe, pero es difícil. ¿Sí? Generalmente van a ser parábolas con su rama hacia abajo. Ya, entonces dice, esto es importante, donde f de x, que nosotros sabemos que es y, indica la altura en centímetros. Entonces, esto que está acá, ¿cierto?, a la izquierda del igual, corresponde a la altura en centímetros, alcanzada por la pelota al cabo de X segundos. Entonces ya sabemos que X representa tiempo. X representa tiempo y representa altura. Siempre tenemos que, como paso cero, reconocer qué representa X y qué representa Y dentro del problema. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces dice, f de X representa altura, ¿cierto? X representa tiempo en segundos. Y nos preguntan, ¿cuánto tiempo tarda una pelota en alcanzar su altura máxima? Entonces, en llegar hasta este nivel de altura, desde que el malabarista la suelta. Y la otra pregunta que nos dicen es, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Entonces, cada vez que nos hablen de máximo, nosotros tenemos que asociarlo con el vértice. Siempre. Siempre que nos hablen de máximo, siempre se nos tiene que venir, ¿cierto?, a la memoria el vértice. El vértice lo aprendimos a calcular la clase anterior, entonces espero que se acuerden de eso todavía. Acá nos dicen en la A, ¿cuánto tiempo tarda la altura en alcanzar su altura máxima? Tenemos que calcular la coordenada X o la coordenada Y del vértice. ¿Y? La I. Ya. Es que sería ¿Alguna como otra opinión? por... No, continúe. No, que le digo que, o sea, es que como no está en la clase pasada, pero por lógica me imagino que una altura máxima va a estar en el eje Y. Ya, pero espérame. Estamos hablando de la A, ¿cierto? Sí. Ya, la A dice, ¿cuánto tiempo tarda Mm, una pelota en alcanzar su altura máxima? ¿Cuánto tiempo? Me preguntan por el tiempo. Entonces, la pregunta es, si me preguntan por el tiempo, ¿me preguntan por X o me preguntan por Y? por X. Por X. Sí, pero con más seguridad. Acá arribita lo dice, de hecho, miren.
alcanzada por las pelotas al cabo de X segundos. X segundos. Ahí me están diciendo explícitamente que la X representa tiempo. ¿Sí? Me lo están diciendo. Entonces, muy bien. X es tiempo, pero un poco más de seguridad, listo. ¿Cuál es la altura máxima de la pelota? Si ya sabemos que X es tiempo, la altura máxima va a ser Y Y. Listo. Entonces, nos vamos al Excel. ¿Quién está escuchando la Sin Rosas? La oreja de Van Gogh. mi hermana. Dile que le suba. Temazo. No. No le haga caso, no le haga Ay, caso. qué fome, profe. Ya, fíjense acá, coeficientes. El A. ¿Qué le pongo? Menos 12. Menos 12. Al B, 96. 96. Y al C, 100. excelente. La variable X, ¿qué representaba? Tiempo. Tiempo. Y la variable Y, Altura. Centímetros. altura. Altura. Sí, altura en centímetros. Altura en centímetros, y acá vamos a colocar tiempo En segundos. Exactamente. Tiempo en segundos. Perfecto. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que nos están preguntando por altura máxima y tiempo en alcanzar esa altura máxima. Por lo tanto, ¿cierto?, nos están preguntando por vértice. Nosotros acá teníamos el vértice aquí abajito, ¿cierto? Acá teníamos H, que la vamos a copiar y la vamos a pegar por aquí para mirar la fórmula. Y vamos a pegar K, que también lo teníamos por aquí, ¿cierto? Lo vamos a pegar acá para ver su fórmula. Listo. H. ¿Quién era H y K? ¿Quién era X e Y? H, ¿era X o Y? H, equipo. H sería I. ¿H qué? H, Me confundí. HX. Ah, sí. A, Y. Pero, a ver, se supone que la I es la altura y el vértice no representa la altura. El vértice representa, H. acuérdate que siempre que el vértice es un punto. Es un punto. Entonces tiene dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y. La coordenada en X, que es H, nos daría la información del tiempo al que alcanza la altura máxima, mientras que el K, que es la coordenada en Y, nos daría la información de altura máxima. ¿Sí? Siempre ojo con eso. Siempre ojo con eso. Acuérdense que el vértice es un punto. Tengo dos variables, H y K. ¿Por qué le llaman H y K? En realidad, solamente para confundir a los estudiantes. Para nada más. En realidad, no es por eso. En realidad es porque es un punto tan particular que no le pueden llamar X e Y. Entonces, tienen que colocarle un nombre al punto. Entonces, se le ocurrió H y K. Como para no llamarlo de otra forma tan compleja, otras letras. Listo. ¿Sí? H, X, K, Y. Siempre ojo con eso. Entonces, para calcular H, ¿cierto? Para calcular H, yo tengo que hacer la fórmula que está acá arriba. Y dice menos B, entonces coloco menos, voy a abrir paréntesis primero, voy a colocar menos E, lo tengo acá, cierro paréntesis, lo divido por 2, y ese 2 lo tengo que multiplicar por A, ¿cierto? Eso es lo que me dice la fórmula, menos B dividido 2 por A. 2 por A, hasta acá arriba. Cierro paréntesis, le doy Enter, y me dice que H es 4. La pregunta ahora es, ¿ese 4 son segundos o son centímetros? Piénsenlo. Segundo. Son segundos, pues se supone. Son segundos. Muy bien, son segundos. Pero, ¿por qué dice centímetros? Segundos. Ya, Se parece a las preguntas de la PTU, que meten una alternativa nada que ver con lo que le acaban de decir en el texto. Ya, pues, pero ¿Qué que le podía confundirnos? ser centímetros, porque acuérdate que
La K, que voy a calcular ahora, me va a dar la información en centímetros. Muy bien dicho. La K, La no K, la H. exactamente, muy bien. Muy bien, qué bueno que no estén confundidos con eso ya. Entonces, ¿qué nos dice la Re H? Dice fácil. 4 segundos. Nos dice que la pelota alcanza la altura máxima a los 4 segundos luego que el malabarista la lanza. Esa información nos entrega. Ahora, K nos va a dar la información de cuál es esa altura máxima. ¿Cuál es esa altura máxima? Y el K se calcula como menos el discriminante dividido por 4A, y la otra forma de calcular K es reemplazar el valor de H en nuestra fórmula original. Esa es otra manera de calcular K. Recuerden que todo acá tiene dos formas de calcularse. El H, como es una X, yo la reemplazo en cada X que yo vea en mi función y obtengo el valor de K. La otra manera de calcular K es aplicando la fórmula que tenemos acá al costado, que es menos el discriminante dividido 4A. La forma que usted quiera calcularlo debiese darle el mismo resultado siempre. Entonces yo voy a... Profe, ¿y cómo se calculaba el discriminante? El discriminante, acá está. Acérquelo, acérquelo, acérquelo. Ya está. Es lo que está abajito de la raíz en la fórmula general. B cuadrado menos 4AC. Vale, profe. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué método se le hace más fácil? ¿Por el discriminante o reemplazando la... Reemplazar. Ya, Reemplazar. reemplazamos. Entonces nos queda K va a ser igual a menos 12 por, abro paréntesis, H elevado a 2 más 96 por X. ¿Quién es X? H más 100. Ahí reemplazo. Enter y dice 292, ¿qué? ¿Segundos o centímetros? Centímetros. 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 Pero, profe, si haces del discriminante, ¿va a salir lo mismo? Tiene que salir lo mismo. Si usted quiere, acá puedo calcular el discriminante. El discriminante es B al cuadrado, ¿cierto? B al cuadrado menos 4 por A, C, C. Ahí tengo el discriminante, ¿cierto? Ahora lo que Sí. tendría que hacer es, la fórmula dice, menos el discriminante dividido 4 veces A. $192. Un máquina, profe, un máquina, un máquina. Excelente. Entonces acá tenemos nuestras respuestas, ¿cierto? Nuestra respuesta entonces es, si nos devolvemos al problema, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar su altura máxima? 4 segundos. ¿Cuál es 4 la altura segunditos. máxima que alcanza la pelota? 292. Exacto, 292 centímetros. Listo. ¿Sí? Excelente. Y el último problema que nos queda es este. Uy, ya estamos un poco pasados en el tiempo. Podríamos comentarlo y aprovechando ahora que va a haber, o que podría haber repitencia, se los podría pedir por mail. Es una buena opción igual. Es una buena opción. Vamos a analizarla. Dice, bajo ciertas condiciones, una compañía encuentra que la utilidad diaria en miles de pesos al producir X artículos de un cierto tipo está dada por esa función. Dice, la función utilidad de la empresa es igual a menos X al cuadrado más 1000X. Nos preguntan por la utilidad máxima. Utilidad máxima. Analicemos la utilidad máxima. Nos dicen máximo. Definitivamente nos están pidiendo el vértice. Pero nos están pidiendo H o nos están pidiendo K.
K, ¿cierto? ¿Están pidiendo K? Efectivamente, señor, nos están pidiendo K, porque nos están preguntando por la utilidad máxima, y la utilidad está dada por la función UX, y nosotros sabemos que U de X es Y, y la coordenada en Y del vértice es K, ¿sí? Entonces, ¿qué representa X? Representa artículos. Entonces, si nos hubiesen preguntado, ¿cuántos artículos debo vender para obtener la utilidad máxima? Eso sí. Ahí exactamente, ahí me están preguntando por H, ¿sí? Tienen que tener harto ojo con eso. Entonces, la primera pregunta es K, ya sabemos. La segunda pregunta dice, ¿cuántos artículos debe fabricar la compañía para que la utilidad sea igual a 0? ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta? ¿A alguien se le ocurre? No. Que la X sea 0. Casi. O Que la puede I ser sea, que sea. ¿Cómo? que la I sea 0. Que la I sea 0. Acuérdense siempre, X nos dice artículos, entonces aquí dice, ¿cuántos artículos? Nos está preguntando por los artículos, o sea, nos están preguntando por X. ¿Cuántos artículos debe fabricar la compañía para que la utilidad está dada aquí por Y, para que la utilidad sea 0? Entonces, ¿qué hacemos? La U la reemplazamos por 0 y nos quedaría 0 igual menos x cuadrado más 1000x. Resolvemos esa ecuación para x y nos daría los artículos que debiese fabricar la compañía. Entonces, vamos a resolver el A en conjunto y el B se los voy a dejar a ustedes como tarea. Chale. Entonces, nos vamos acá, ejercicio de la compañía. ¿Cuánto vale el coeficiente A? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto vale el coeficiente B? 1000. 1000. ¿Cuánto vale el coeficiente C? 0. 0. 0. Muy bien. ¿Qué representaba X? ¿Utilidad o artículos? Artículos. 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 Por lo tanto, y utilidad. Utilidad. Perfecto. Generalmente, en los ejercicios de utilidades y empresas y ese tipo de cosas se modelan tanto por funciones afines como por funciones cuadráticas. Acuérdense que la clase pasada igual comentamos un poco esto y que llegamos a la conclusión que en realidad sí tiene sentido usar funciones cuadráticas para modelar este tipo de situaciones. Porque yo si vendo algo, obviamente la teoría nos dice mientras más vendo más gano, pero eso es hasta cierto punto. Generalmente voy a alcanzar un máximo y después voy a seguir produciendo y no va a haber gente que me va a comprar esos artículos y voy a perder. Entonces, generalmente, los ejercicios de utilidad tiene mucho sentido que se utilicen funciones cuadráticas. Entonces, en la primera dijimos, ¿cierto?, que necesitamos calcular K, porque no, la pregunta, se me olvidó la pregunta, dice, ¿cuál es la utilidad máxima? Solo eso. Entonces, definitivamente necesitamos calcular K. Entonces, acá vamos a calcular el discriminante. El discriminante, vamos a traer su formulita, que la tenemos aquí, la vamos a llevar hacia el lado, vamos, 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 muévase, muévase, la vamos a dejar por acá. Entonces, el discriminante es igual a, abro paréntesis, ¿cierto?, b cuadrado, e al cuadrado, menos 4 por a, por c, por c. Le doy enter y me da el discriminante. Finalmente, entonces, puedo calcular K. K, entonces, va a ser igual, abro paréntesis, menos mi discriminante, cierro paréntesis, divido 4 veces A. 4 veces A. Cierro paréntesis y me da la utilidad máxima.
1, 2, 3 puntos, 250.000 algo. No nos dicen la moneda, ¿cierto? No sabemos si son pesos, no sabemos si son dólares, si son euros, no sabemos. Entonces, por ahora, Creo la que sí respuesta... se dice, profe, en el ¿Esa? problema que son pesos. A ver... En miles de pesos, toda la razón. En miles de pesos. Entonces, a esto tendremos que agregarle 3 ceros más, pero me imagino que la escala va a ser igual. Entonces, esa sería nuestra respuesta. La utilidad máxima, entonces, sería 250.000. Y el apartado B, entonces, se los voy a dejar expresado. Nosotros dijimos que nos dicen lo siguiente. La pregunta del apartado B era cuántos artículos tenía que producir la empresa, ¿cierto? Para que la utilidad sea cero. La utilidad es la U y me dicen que es cero. La reemplazo por cero. Entonces me queda 0 igual menos, me equivoqué, esto no era así, lo elimino, ese era, menos x al cuadrado más 1000x. Entonces, esto lo resolvemos. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? La X la pase positiva. Ya, O puede ser cuando falta el coeficiente C. falta el coeficiente c. Tenemos dos maneras de resolverla. Si nosotros nos fijamos en esta ecuación, es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Es una Sí, ecuación cuadrática incompleta, porque falta el c. Entonces, tenemos dos maneras de resolverla. Es pasar los números para los lados, ¿cierto? Esa es una manera, y la otra Ya. manera es usar la fórmula general. Acuérdense siempre que para resolver el valor de x en una ecuación cuadrática, tenemos que siempre considerar como opción la fórmula general. Entonces, la fórmula general para nosotros es una opción. La otra opción es resolverla como una ecuación cuadrática incompleta, que sería, bueno, ya ni se acuerdan, me imagino de esto, pero deberían recordarlo, que sería un caso 3, ¿sí? Cuando el coeficiente c no está, teníamos que factorizar por x, ¿sí? Generalmente ese método es el que cuesta un poco más. Si no, usamos la fórmula general. Ya, ¿qué hacemos? ¿Se los dejo como tarea o la resolvemos? Dependiendo Yo, cómo estamos en tiempo. Ya, entonces, si resolvemos esta ecuación, tendríamos, voy a resolverla como el método de ecuaciones incompletas para que lo recordemos ya, porque la función, una ecuación cuadrática se puede resolver por la fórmula, pero ya sabemos usar la fórmula. Entonces vamos a usar el otro método que podría ser un poco más amigable en este caso. Entonces, vamos a insertar ecuación. Voy a pasar las x para el lado de la izquierda solamente para que la x cuadrado me quede positiva, solo para eso. Entonces, en el lado de la izquierda voy a colocar x al cuadrado. Dice más 1000x, como la pasé a la izquierda también, le voy a colocar menos 1000x, y esto va a ser igual a 0. Solamente pasé ambos coeficientes al lado de la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si se fijan, tenemos x en los dos. Entonces yo no puedo despejar la x, no puedo pasar el 1000 al otro lado, porque también tiene una x. Entonces la única opción que tenemos acá para poder resolverla es factorizar. Factorizamos x, abro paréntesis. ¿Por qué el número o letra tengo que multiplicar a la x para que me dé x cuadrado? Por X. Por x. Perfecto. ¿Y por qué número tendré que multiplicar a la x para que me dé 1000x negativa? Menos 1000. Menos 1000, menos 1000. Menos 1000. Perfecto. Y esto sigue siendo igual a 0. Ahora, fijémonos acá. Dice x por x menos 1000
es igual a 0. Tengo dos opciones, ¿cierto? Tengo una multiplicación de dos factores donde el resultado yo sé que es 0. Tengo dos opciones. O que la x sea 0, porque 0 por algo me va a dar 0, y la otra opción es que mi paréntesis sea 0. Pero uno de los dos tiene que ser 0, porque yo sé que el resultado me da 0. Es la única opción que tengo. Entonces, opción 1. Opción 1, x es 0. Acuérdense que cuando nosotros vimos este tipo de ecuaciones cuadráticas, dijimos que en este tipo de casos, siempre una de las soluciones iba a ser 0. X es igual a 0. Esa es una opción. Entonces, ¿qué nos dice que X sea igual a 0? Nos dice que para que la compañía no tenga ninguna utilidad, yo no debo vender nada. Tiene sentido, ¿cierto? Si yo no vendo nada, no tengo nada de utilidad. Y la otra opción es que mi paréntesis sea 0. En este caso, ¿cierto? Mi paréntesis sería X menos 1000. Eso sería igual a 0. Si yo resuelvo esta ecuación, lo único que tendría que hacer en realidad para resolverla es pasar el 1000 al lado contrario. Entonces me quedaría x igual 1000, ¿cierto? Dice x menos 1000 igual a 0, el 1000 lo paso positivo, resuelvo esa ecuación. Entonces tengo dos opciones. Para que la compañía tenga 0 utilidad, tengo que vender nada o tengo que vender 1000 artículos. Si yo vendo 1000 artículos o intento vender 1000 artículos, no voy a tener nada de ganancia porque obviamente, ¿cierto? Puedo vender hasta un máximo y de ahí yo empiezo a generar pérdidas porque no vendo nada. Entonces, gasto en producir mis productos, pero no los estoy vendiendo, por lo tanto, no voy a ganar nada vendiendo 1000 artículos. Eso entonces sería el problema 2. Entonces, la ganancia máxima sería de 250.000 y la cantidad de artículos que tendría que intentar vender la compañía para ganar 0 serían 0 o 1000. ¿Dudas con este ejercicio o con el ejercicio anterior del malabarista? Yo no. Me queda súper claro. Súper. ¿Los demás? Todo Todo claro. bien, profe. Ya, bacán. Acá al final les dejé el resumen que les comenté, ¿cierto?, en un rato de la clase, con las funciones que hemos visto hasta el momento, que en realidad son las funciones que entran en la PSU, o en la PTU, ya no sé cómo decirle. Y acá abajito les dije, ya, observa la forma de la función cuadrática. ¿Qué pasa si A vale 0? Si A vale 0, eso se va, y nos quedaría Bx más C. ¿Qué función sería? Quiero que analicen estas preguntas que les dejé acá, y acá abajito les dejé otros links de interés que podrían ayudarle en el estudio de funciones. ¿Ya? Yo le estaría mandando entonces el material durante el día y le estaría también mandando el link de la clase durante el día. Bueno, profe. Se me Vale. cuidaron. ¿Cómo que mentirosa? Tú, voy a detener la grabación.